¿Cómo consiguió David Cronenberg que una película sobre una mosca se convirtiera en una de las reflexiones más humanas, tristes y perturbadoras de la historia del cine? Te lo cuento en este vídeo. La mosca, de David Cronenberg, fue estrenada en el año 1986 y protagonizada por Jeff Goldblum y Geena Davis. Fue presentada al público como una historia de ciencia ficción y horror corporal. Sin embargo, con el paso de los años, ha terminado siendo considerada una de las tragedias más devastadoras jamás filmadas dentro del cine fantástico. Lo verdaderamente sorprendente es que cuando uno analiza la película en profundidad, descubre que el terror es casi una excusa. Cronenberg no estaba interesado únicamente en provocar repulsión, estaba interesado en filmar el deterioro humano. Y esa lo diferencia absolutamente todo. ¿Sabíais que la película fue producida por la compañía Brooks Films? Sí, la productora pertenecía a Mel Brooks, el mismo Mel Brooks responsable de algunas de las comedias más famosas de la historia. Pocos espectadores imaginan que detrás de una de las películas más perturbadoras de los años 80 estuviera nada menos que el creador de tantas parodias legendarias. Sin embargo, Brooks poseía un extraordinario instinto para detectar talento y apoyó el proyecto dejando libertad creativa a Cronenberg. Y fue una decisión brillante, la verdad, porque el director canadiense reescribió profundamente el guión inicial. De hecho, llegó a declarar que apenas una línea de diálogo del primer borrador sobrevivió en la versión que fue la definitiva. La frase con la que os invitaría a ver esta película sería: la película que transformó una simple historia de terror en una de las tragedias más humanas del cine. Por cierto, si te está gustando este vídeo, déjame tu like para apoyar el canal y cuéntame en comentarios qué te está pareciendo. Me interesa mucho tu opinión. Venga, continuamos. Las sensaciones después de haber visto la película, pero sin revelar nada, son los siguientes. Algo que suele olvidarse es que La Mosca de 1986 no nació de la nada. La película está inspirada en un relato de George Langeland, publicado en el año 1957, y en la posterior adaptación cinematográfica de The Fly, La Mosca. En teoría era simplemente otro remake de una película clásica de ciencia ficción de los años 50. Pero ocurrió algo poco frecuente. Cronenberg tomó el material original y prácticamente lo reinventó. De hecho, una de sus decisiones más importantes fue rechazar el enfoque de la película de 1958, donde el accidente producía una sustitución física inmediata. Cronenberg prefirió una transformación lenta, progresiva y biológica, basada en una fusión genética gradual. Puede parecer un cambio menor, pero no lo es. Es la diferencia entre un monstruo y una enfermedad, y precisamente ahí reside buena parte de la fuerza de esta película de Cronenberg. Sobre el director, cabe decir que para comprender La Mosca hay que comprender primero a este director, a Cronenberg. Hablar de él es hablar de uno de los cineastas más singulares de la historia del cine contemporáneo. Mientras otros directores exploran fantasmas, asesinos o criaturas sobrenaturales, Cronenberg dirigió su mirada hacia algo mucho más inquietante: el propio cuerpo humano. En buena parte de su filmografía aparecen enfermedades, mutaciones, transformaciones biológicas, infecciones, alteraciones de la identidad y cambios físicos irreversibles. No es casualidad que se le considere el gran maestro del llamado body horror o terror corporal. Pero lo interesante es que Cronenberg nunca utilizó esas deformaciones únicamente para provocar asco. Siempre funcionaban como metáforas. La carne era el lenguaje.
La enfermedad era la narrativa. La transformación física era una manifestación visible de conflictos psicológicos, sociales o existenciales. Por eso, la mosca termina siendo mucho más compleja de lo que parece a simple vista. Jeff Goldblum. Hoy parece imposible imaginar otro protagonista que no sea él, pero no fue siempre así. Según diversas fuentes, actores como Michael Keaton estuvieron vinculados al proyecto en fases tempranas. Incluso hubo momentos en que otros directores fueron considerados para dirigir la película. Sin embargo, el destino quiso que el papel acabara en manos de Jeff Goldblum, y probablemente sea una de las decisiones de casting más acertadas de toda la década. Goldblum posee una cualidad muy difícil de encontrar. Es capaz de parecer brillante, vulnerable, extraño, encantador y ligeramente inquietante al mismo tiempo. Cronenberg entendió que el personaje necesitaba precisamente esa mezcla. No podía ser un científico convencional. Debía ser alguien cuya inteligencia estuviera acompañada de una humanidad palpable. Curiosamente, Goldblum participó activamente en la construcción del personaje. En una de las escenas más recordadas, gran parte del diálogo fue reescrito la noche anterior, porque el actor sentía que podía aportar matices adicionales. Ese nivel de implicación ayuda a explicar por qué el personaje se siente tan auténtico. Hablemos ahora sobre Geena Davis. Cuando la gente recuerda a la mosca, suele pensar primero en los efectos especiales, y es comprensible, pero quizá el elemento más infravalorado sea Geena Davis, porque sin ella la película no funcionaría, la verdad. Cronenberg comprendió que el horror solo es verdaderamente devastador cuando afecta a personas que no importan. Davis aporta humanidad, sensibilidad y credibilidad emocional. Su interpretación evita que la película se convierta en un simple desfile de maquillaje y efectos visuales. Muchos espectadores modernos se sorprenden al descubrir que bajo toda la capa de ciencia ficción y terror, La Mosca funciona extraordinariamente bien como drama romántico. De hecho, entre los aficionados al cine existe desde hace años una idea recurrente, y es que es una de las historias de amor más trágicas jamás realizadas dentro del género fantástico. El maquillaje. Es imposible hablar de La Mosca sin mencionar sus efectos especiales. La película ganó el Oscar al mejor maquillaje en 1987 y lo hizo por una razón muy sencilla. Seguimos hablando de efectos de ellos justamente 40 años después. Hoy vivimos rodeados de efectos digitales. En 1986, en cambio, la transformación debía construirse físicamente. Prótesis, animatrónica, moldes, mecanismos hidráulicos, horas interminables de trabajo artesanal. En los estados más complejos de caracterización, Jeff Goldblum podía pasar alrededor de 5 horas en maquillaje antes de empezar a rodar. Lo extraño es que los efectos no parecen diseñados para impresionar, parecen diseñados para incomodar. Cada fase transmite una sensación distinta, y eso exige una creatividad enorme. Incluso el diseño final de ciertas criaturas pasó por numerosas versiones antes de alcanzar la forma definitiva. Algunas fuentes hablan de más de 20 diseños descartados durante el proceso. La enfermedad como metáfora. Aquí es donde La Mosca abandona definitivamente el terreno del entretenimiento convencional. Muchos críticos han interpretado la película como una metáfora de enfermedades degenerativas. Otros han visto paralelismos con el envejecimiento
otros con el cáncer, otros con la pérdida progresiva de la identidad. Y algunos estudiosos han relacionado la película con la ansiedad social generada durante la crisis del SIDA en los años 80, aunque Cronenberg siempre fue cuidadoso a la hora de limitar las interpretaciones a una sola lectura. La genialidad de la película es precisamente esa, no pertenece a una metáfora, funciona con muchas simultáneamente. Todos conocemos el miedo al deterioro, todos conocemos el miedo a perder aquello que nos define, todos conocemos el miedo a ver cambiar a alguien que amamos. Por eso la película sigue resultando tan poderosa. No habla de moscas, habla de nosotros. La fotografía y la atmósfera. Otro aspecto menos comentado es el extraordinario trabajo del director de fotografía Mark Irwin. La película posee una estética que parece suspendida fuera del tiempo. Los espacios industriales, los laboratorios, los interiores oscuros, las texturas metálicas, todo contribuye a crear una sensación de aislamiento. Es un mundo tecnológico, pero también profundamente humano, un lugar donde la ciencia y la fragilidad emocional conviven constantemente. Howard Shore y una banda sonora que es injustamente olvidada. Si pensamos en grandes bandas sonoras de los 80, solemos recordar otras más famosas. Sin embargo, el trabajo de Howard Shore merece mucho más reconocimiento. Décadas después de convertirse en leyenda gracias a El Señor de los Anillos, Shore ya colaboraba estrechamente con Cronenberg. La música de La Mosca resulta sorprendentemente elegante. En lugar de enfatizar únicamente el horror, adopta un tono casi operístico, melancólico, trágico y también doloroso. La banda sonora parece comprender que estamos asistiendo a algo mucho más triste que aterrador. Sobre la película, cabe decir que hay una paradoja interesante. Muchísimas superproducciones actuales cuentan con presupuestos muy superiores y, sin embargo, pocas generan el mismo impacto emocional. Parte del motivo es que La Mosca está construida alrededor de personajes, no alrededor de efectos. Los efectos sirven a la historia, nunca al revés. Por eso sigue funcionando, porque las emociones humanas simplemente no caducan. La influencia cultural. La huella de La Mosca es inmensa. Su influencia puede rastrearse en innumerables películas posteriores de terror corporal. Además, ayudó a consolidar a Cronenberg como una figura central del cine de autor dentro del fantástico. Lo más curioso es que muchas personas conocen imágenes icónicas de la película sin haberla visto jamás. Se ha convertido en parte del imaginario colectivo, como ocurre con las grandes obras. Trascienden su propia narrativa, se convierten simplemente en símbolos culturales. Para finalizar, os diré que después de décadas de análisis, críticas y estudios académicos, quizá la pregunta más inquietante siga siendo la más simple. ¿Por qué sigue funcionando? Porque en realidad nunca fue una película sobre ciencia ficción, ni siquiera fue una película sobre terror. Fue una película sobre la fragilidad humana, sobre la imposibilidad de controlar completamente nuestro destino biológico, sobre el miedo a cambiar, sobre el miedo a perder aquello que amamos y sobre la dolorosa certeza de que el tiempo transforma todo. Cronenberg utilizó la imaginería del horror para hablar de algo profundamente universal. Por eso La Mosca continúa siendo considerada una de las cumbres del cine fantástico de los años 80. No porque tenga algunas de las escenas más impactantes jamás filmadas, sino porque detrás de ellas existe una tristeza auténtica. Y las películas capaces de conmover, perturbar y fascinar
al mismo tiempo son extraordinariamente escasas. 40 años después de su estreno, La Mosca sigue demostrando que los monstruos más inquietantes del cine no son los que vienen de fuera, son aquellos que nos obligan a contemplar nuestra propia condición humana. Y ahora sí, os dejo ya, pero antes solo deciros que espero que este vídeo os haya servido. Dadle un me gusta, un like si os ha gustado y decidme qué os ha parecido en los comentarios. Os invito a que hagáis una excursión por el canal, que seguro que vais a encontrar alguna temática que sea de vuestro interés. Proponerme vosotros nuevos temas que, si estoy capacitado, lo trataremos en el canal. Suscribiros y darle a la campanita para ver y estar al día de todo el contenido, y nos vemos en el siguiente vídeo. Ved cine. Adiós.